Cashew, castañas de cashew, marañón, merey, cagil, cashew. ¡Cuántos nombres que tiene este fruto seco! Ay, seguramente tú sabes mucho más y a lo mejor se dice de otra manera donde tú vives. Bueno, por ejemplo, yo vivo en España y aquí se dice anacardo. Hola, mi nombre es Eliana Casado y esto es todo sobre leches vegetales. Estoy aquí para hoy mostrarte una receta muy pero muy buena, que es la de la leche de cashew o leche de marañón, de merey, como tú quieras decirle. Lo importante es que vas a aprender a prepararla, vas a también aprender y conocer cuáles son los beneficios y los tips para que esta leche quede fantástica. Quédate. Hola gente linda, muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Vamos a hablar hoy del cashew, de este fruto seco, y voy a compartirte una receta muy pero muy fácil de preparar. Antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des like a este video, que lo compartas, actives la campanita, que te sumes a nuestro grupo en Facebook y también a nuestro grupo en Telegram, que sigas nuestra cuenta de Instagram y que puedas visitar también nuestra web. Si tienes algún comentario, por favor, házmelo saber en este video, y si quieres que trate algún tema, también. Ahora vamos directo Vamos directo a hablar del cashew. La leche de cashew es una leche de frutos secos, o sea que estaría dentro de la categoría de leches de frutos secos, que son leches que por ahí nos pueden resultar un poquito más costosas elaborarlas debido al precio, lógicamente, del ingrediente base, pero que poseen ventajas respecto de que tienen grasas naturales que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Encontramos dentro de este grupo las leches de almendras, de pistachos, de avellanas. Bueno, hoy vamos a hablar de la leche de cashew. Como te dije antes, puede ser leche de castañas de cashew, como le dicen en Argentina, leche de marañón, como le dicen por ejemplo en Perú, leche de merey, como le dicen en Venezuela, leche de nuez de la India, como le dicen en México, leche de anacardos, como le dicen aquí en España, o bueno, tú dile de la forma que más te guste, ¿sí? Bien. Esta leche de cashew es como la nueva leche de almendras. Está teniendo un reconocimiento en el mundo. No solamente empresas están comenzando a producirla y elaborarla de esa manera para venderla, sino que también la gente la está descubriendo en sus propios hogares, porque tiene una textura muy cremosa y nos hace recordar muchísimo también a la leche de almendras. Por lo cual es una leche que te va a gustar mucho, que vas a poder también compartir con tus hijos, con tus sobrinos, digamos con los niños, porque también les va a apetecer beberla, ¿sí? Y también, como siempre les digo, es una leche que funciona muy pero muy bien con el café. El cashew es cultivado en muchos países alrededor del mundo: Vietnam, Kenia, Brasil, México. Su planta se llama anacardo. Y es muy gracioso cómo se encuentra o cómo se obtiene este fruto seco, porque tiene como formita de riñón y está por debajo de la fruta, ¿sí? Que tiene una formita de manzana. Les digo que si nunca lo vieron, lo busquen al menos como una imagen para conocer cuál forma tiene este fruto seco, ¿no? Cuando está justamente antes de ser cosechado, ¿sí? Vamos a analizar y a pasar por nuestro semáforo a la leche de cashew. Ahora les voy a compartir, teniendo en cuenta tres aspectos: salud, ambiente y animales, cómo queda esta leche vegetal catalogada según nuestro semáforo, según los colores amarillo, verde, rojo. Ahora vamos a ello. Teniendo en cuenta el aspecto de la salud, vamos a ver que la leche de cashew es una leche que nos beneficia muchísimo porque es muy fácil de digerir. Además posee ácido anacárdico, lo cual
nos ayuda muchísimo a prevenir el crecimiento y desarrollo de células cancerígenas. También tiene altos niveles de hierro y esto nos puede ayudar a siempre equilibrar los niveles de hemoglobina en nuestro cuerpo. Como punto no tan positivo vamos a decir que no es recomendable para personas que tienen piedra en los riñones. Entonces también vamos a considerar que esta leche no va a ser apta para todo el mundo, como por ejemplo también si tienes alguna alergia a los frutos secos. Justamente este fruto seco también está incluido en esta categoría. Y luego es bajo en proteína. Al margen de todos estos aspectos, presentan muchos más beneficios que desventajas, por lo cual en nuestro semáforo esta leche se lleva un gran color verde. Analizando el segundo aspecto, que es el ambiente, vamos a ver que estos frutos secos hacen un gran uso de un recurso hídrico, puesto que son muy sedientos. Son plantas, las que dan los frutos secos, muy sedientas. Entonces además crecen en zonas justamente subtropicales, tropicales. Lo hemos visto con la leche de almendras también, ¿sí? Entonces veremos que respecto de la cantidad de litros de agua que se utilizan para obtenerlos, esto es muy alto. Entonces dentro de nuestro semáforo le daremos un color entre amarillo y verde por este quizás exceso de uso del agua, ¿sí? Recordemos que cuando analizamos la parte ambiental de cualquier alimento, en este caso de una leche vegetal, analizamos el agua, ¿sí?, como este ingrediente fundamental para el crecimiento, ¿sí?, del fruto seco, pero también vamos a analizar la extensión de la tierra y cuántos gases eliminan, gases de efecto invernadero eliminan. En todos estos otros dos niveles el cayú es bajo. Por eso también decimos que siempre esta leche va a ser mucho más sostenible que, por ejemplo, la leche de vaca. Y analizando el aspecto número 3, el de los animales, vamos a ver que también se va a llevar un gran verde, puesto que no hay animales tanto ni directa como indirectamente afectados por el cultivo de este fruto seco. Entonces, hemos terminado con el semáforo de la leche de cayú. ¡Fantástico! Ahora vamos directo a la receta, ¿sí? Recuerda, usa este fruto seco, se llame como se llame en tu país. Ve ahora mismo a mirar esta receta. Los ingredientes, ¿sí?, y las instrucciones están muy bien explicadas. Para esta leche de cayú vamos a necesitar 100 gramos de cayú, 750 mililitros de agua a temperatura ambiente y 4 dátiles. Vamos a remojar entonces el ingrediente base y lo dejaremos así durante unas 8 horas como mínimo. Les recomiendo que dejen, en este caso, el ingrediente base remojado en la heladera o nevera. Vamos a ver que luego, descartando el agua, veremos cómo el fruto seco ha aumentado su tamaño, ¿sí? Entonces ya está listo para ser colocado en la licuadora, junto con el agua a temperatura del tiempo y también junto con los endulzantes. Utilicé dátiles sin hueso. Ustedes pueden usar otros endulzantes tales como azúcar de coco, stevia, sirope de agave o si no, no utilizan nada. Vamos a licuar 2 minutos a máxima potencia y veremos que este ya es un fantástico resultado, que es opcional la etapa de colar, ¿sí? Ustedes si prefieren en este caso pueden no hacerlo, yo siempre lo recomiendo. Entonces vamos a proceder a colar con una bolsa para leches vegetales. He colocado también los guantes, ¿sí?, puesto que evitamos así también entrar en contacto con la leche vegetal y perjudicar, ¿sí?, la vida útil de la leche. Entonces, para colar vamos a sujetar muy bien la bolsita, también puede ser una tela tipo una gasa, ¿sí?, evitando que se nos caigan la leche por los costados, y vamos a iniciar ya el proceso de colado haciendo mucha fuerza. Aquí hacemos muchos ejercicios con nuestras manos
y vamos viendo cómo va quedando esa leche súper bonita. Y siempre, bueno, les recomiendo también que reserven el bagazo en este caso para hacer otra receta. Perfecto, pasamos entonces a colocar la leche en un envase de vidrio que podrá ser reservado en heladera o nevera durante 3-4 días, siempre en la parte más fría de la nevera. Vean que esta leche tiene un color bastante claro, nos combina muy bien con el café. Podemos también beberla así solita o en un batido, también con cereales. El bagazo lo podemos dejar para usarlo y hacer unos quesos vegetales y la podemos beber fría o caliente. ¿Qué tal les parece esta receta? ¡Qué genial esta receta! Además que con la leche de cayú, además por ejemplo de usarla para el café, para batidos, smoothies, para por ejemplo preparar una tarta, una torta, una salsa así, con el bagazo, con la pulpa puedes hacer unos riquísimos quesos, ¿sí? Los quesos a base de cayú son deliciosos también, así que bueno, la manteca también. Así que bueno, te lo recomiendo también y ya te estaré compartiendo una receta sobre cómo reutilizar el bagazo que nos queda de esta leche. Bueno, a diferencia de la leche de almendras, por ejemplo, la leche de cayú, justamente como el cayú tiene menos fibra que la almendra, algunos evitan la etapa del colado, ¿sí? Por lo cual estaríamos hablando de una leche que no tiene ese paso y por ende es mucho más rápida o más fácil de elaborar. Yo prefiero siempre colar, puesto que prefiero que la leche esté bien digamos livianita, que no haya ninguna partícula que me pueda luego molestar si la quiero beber, ¿no? Porque es en ese momento donde uno nota que la leche no está bien colada, cuando uno siente en la garganta algunas partículas como si fuese una arenilla, ¿no? Que está pasando por allí. Entonces por eso mi recomendación es que lo pueden colar. Si ustedes ven que no o prefieren no hacerlo, no hay ningún problema. Pero bueno, siempre trato de avisarles y comentarles todo. Es una leche que la pueden calentar, almacenarla en la heladera, nevera de 3-4 días, como siempre con todas las recomendaciones que damos para cualquier leche vegetal que elaboramos en casa, ¿sí? Es una leche costosa porque yo sé que este fruto seco es caro, pero bueno, al menos cada tanto quizás podríamos darnos un gustito y también probarla e invitar a nuestra familia y amigos a que degusten una leche muy pero muy original y con un sabor obviamente a nuez y un sabor muy exquisito. Hemos llegado al final de este video y estoy súper contenta de haber compartido contigo la receta, pero además toda la información que pude ofrecerte en estos minutos. Gracias por llegar al final del video. Te voy a pedir por favor que compartas este video, que nos des un like, que te suscribas, que actives la campanita, te sumes a nuestro grupo en Facebook, sigas nuestra web, te puedas suscribir también a nuestros emails y sumarte también a nuestro canal en Telegram. Toda esta información la encontrás en los comentarios de este video. Recuerda que todo el cambio que tú puedes hacer en tu vida va a impactar en tu salud, pero también tu decisión impacta en el planeta y por supuesto impacta en los animales. Mi misión es transmitirte no solamente recetas, sino también argumentos. Yo quiero contarte el cuadro grande, digamos, de las leches vegetales, no solamente una receta, porque YouTube está lleno de recetas, sí, pero este no es el típico canal de recetas. Aquí te damos argumentos y te damos razones y te damos motivos para pasarte a las leches vegetales y sobre todo muchísima motivación. Somos una comunidad de muchísimas partes del mundo. Tenemos nuestro grupo en Facebook, por ejemplo, con personas de más de 50 países alrededor del mundo. Estamos también trabajando en una comunidad en el idioma francés y también en el idioma inglés, porque queremos llevar este mensaje a todos los lugares, a todos los espacios de este planeta. Así que quiero agradecerte, vamos, ánimo, puedes hacerlo en tu casa, puedes cocinar con tu familia y poder reemplazar y poder probar nuevos sabores y también texturas. Yo
te ayudo a pasarte a las leches vegetales. Y espérame que ya se viene otro video muy prontito. Gracias por estar allí. Nos vemos muy pronto. Adiós.